En principio, don Luis Alonso del Moral, ¿cómo llegó a sus manos el legado artístico y documental de Pablo Celaya Sierra y qué significa para usted esta responsabilidad? Pablo Celaya Sierra se casó con una española y tuvo un hijo, un único hijo que a su vez no tuvo hijos, no tuvo descendencia. Ese Pablo Celaya Rodríguez me conoció a mí cuando yo era muy pequeño, porque era íntimo amigo de mis padres. Toda mi vida yo he tenido una relación muy directa con él, hasta que incluso cuando ya era adulto, a pesar de la diferencia de edad, teníamos una relación continua y constante a través de relación personal y también de llamadas telefónicas. En un momento determinado, él decidió regalarme todo lo que guardaba de su padre, que consistía en cuadros, fotografías, cartas, recortes de periódico, críticas, que se llama un archivo familiar. Y ese es el contacto que yo tuve con él. La segunda parte de la pregunta era ¿qué importancia? Bueno, pues para mí cuando yo ya conocía, él iba explicando cosas de su padre, pero no tenía una visión global ni sabía de la relevancia de la documentación que me estaba entregando. Cuando la vi, supe que era una documentación fundamental para el pueblo de Honduras. Embajador Marlon Brevé Reyes, ¿cuál fue el papel del gobierno de Honduras en la facilitación de la donación del legado de Pablo Celaya Sierra al Banco Central de Honduras y qué desafíos se enfrentaron en este proceso? Sí, tratando de recordar cuándo inició este proceso, creo que fue en abril de 2023, cuando don Luis Ignacio Alonso del Moral visitó las oficinas de la Embajada de Honduras en España, ubicadas en Madrid, y nos planteó el deseo de su persona para cumplir una promesa que le había hecho al hijo de Pablo Celaya Sierra, Pablo Celaya Rodríguez, de donarle todo este acervo cultural a Honduras. Inmediatamente que él expresó su interés a través de una carta, fue remitida a Cancillería en Honduras, conversamos con el ex canciller Eduardo Enrique Reina y comenzamos a ver que era un ofrecimiento invaluable, de mucha importancia para Honduras, y creo que el canciller consultó a la presidenta Xiomara Castro. Nosotros recomendamos, después de haber estudiado las diferentes instituciones que pudieran acoger este legado, recomendamos por su historia en resguardar obras de artistas hondureños al Banco Central de Honduras. La presidenta Castro estuvo de acuerdo, el canciller Reina nos instruyó para que continuáramos la negociación y don Luis Alonso estuvo de acuerdo. Él también estudió las diferentes instituciones que podrían recibir y resguardar esta obra y el archivo familiar y a través de un proceso que fueron expertos de aquí de Honduras como don Julio Escoto, director del directorio del Banco Central, también el historiador de arte Gustavo Larach, abogados del Banco Central, personas de esta pinacoteca, se reunieron por horas, creo que no fueron horas, fueron días, a hacer el inventario de esta donación. Posterior a levantar ese inventario, los abogados del Banco Central de Honduras, junto con los abogados o la abogada de don Luis Alonso, obviamente que con autorización del directorio del Banco Central, se sentaron a ver las condiciones de la donación y la llevamos a feliz término. Una vez que don Luis Alonso estuvo de acuerdo con ese documento de donación, se hizo una donación simbólica en el Ateneo de Madrid en diciembre de 2024. Había pasado ya año y medio y ahí nos acompañó el exdirector Efraín Suárez, también la abogada Catherine Pineda, y ellos, en nombre de la presidenta Rebeca Santos, recibieron la donación. Y es interesante que lo recibieron en el Ateneo de Madrid, que es un lugar icónico, donde Pablo Celaya Sierra había realizado una exposición muy exitosa.
Después de que se recibió esa donación, se cotizaron con diferentes empresas expertas en traslado de obras de arte y el directorio del Banco Central aprobó una oferta. Esta empresa cumplió con los requisitos, la obra venía asegurada, llegó a Honduras. En Honduras, siguiendo el protocolo de ustedes aquí en esta pinacoteca del Banco Central, el material entró en cuarentena y felizmente creo que esta semana se abrieron las cajas, se están exponiendo aquí en este bello lugar y ese ha sido el papel que el gobierno ha jugado, un papel de conversar con don Luis Ignacio, cumplir las condiciones, hacer un marco jurídico y traer las obras con una empresa experta en traslado de obras de arte, darle sus protocolos aquí con la cuarentena y comenzar a enseñar esta obra a la niñez, a la juventud y al pueblo hondureño. Don Luis Alonso del Moral, ¿qué lo motivó a donar el patrimonio familiar de Pablo Zelaya Sierra al Banco Central de Honduras y qué espera que se logre con esta decisión? Cuando yo estaba revisando toda la documentación que tenía el archivo familiar, iba comprobando que siempre que Pablo Zelaya Sierra opinaba sobre su regreso a Honduras, incluía el regreso con toda la colección de cuadros y también con listados que hizo con documentación, con crítica y con fotografías. Allí tuve un primer conocimiento de que era un deseo del pintor. Seguidamente, en mi relación con la familia, yo conocí también a su viuda y sobre todo con su hijo, yo seguía apreciando esa ilusión que tenían expresada por su esposo y padre, de que residiese en Honduras toda su obra, con un objetivo que él siempre tuvo muy claro, de que sirviera para, de alguna manera, nutrir ese proyecto que desde siempre tenía en la cabeza, de que en Honduras se tenía que abrir un centro, una escuela de Bellas Artes en la que incluyese un museo adjunto. Ese museo adjunto tendría que tener obra clásica, tenía que tener también obra precolombina, pero tenía que tener una parte moderna y él seguramente está pensando alguna manera de contribuir a la exposición en ese espacio dedicado a la obra moderna. Con respecto a la importancia que le doy, yo sabía que aquí en Honduras ya se le había nombrado al Premio Nacional de Pintura con su nombre, pero aparte de mis conocimientos sobre pintura, que evaluaba y veía que era de una trascendencia importante su obra pictórica, veía que la documentación adjunta que venía con el archivo familiar, en el que había manuscritos originales de escritores tan importantes como podría ser y personas tan relevantes socialmente como Froilán Turcios, como cartas que intercambió a lo largo de su vida con el presidente Miguel Paz Barahona, con españoles tan importantes como fue su maestro, a quien consideraba a Pablo Zelaya Sierra su discípulo predilecto, diciendo ya 2 años después de llegar a España que era un muchacho que había nacido pintor y tenía más posibilidades de desarrollo de proyecciones extraordinarias. Muchas más cartas de personajes tanto de Costa Rica como de Honduras. Podemos encontrar a cartas de Rafael Eduardo Valle, de Marco Aurelio Zumbado de Costa Rica, y podemos apreciar más adelante también objetos personales que van desde los libros que leía hasta la paleta con la que pintaba, incluso el maletín con el que se desplazaba a pintar cuando salía a hacerlo al exterior. Embajador Brever Reyes,
¿Qué iniciativas ha llevado a cabo la Embajada de Honduras en España para promover la figura y la obra de Pablo Zelaya Sierra en España y qué resultados se han obtenido? Bueno, desde la Embajada de España y don Luis Ignacio Alonso del Moral también nos acompañó. Apoyamos la iniciativa de un grupo de intelectuales que trataron de convencer a los diputados del Congreso Nacional para que declararan a Pablo Zelaya Sierra benemérito de la patria. Y felizmente, en la gestión del presidente Luis Redondo, por iniciativa del presidente de la Comisión Educativa del Congreso, Edgardo Casaña, se logró. También se incidió en el ministro Daniel Esponda para que este año se declarara un año dedicado a Pablo Zelaya Sierra y que todos los certificados, títulos de graduación o de aprobación de años escolares, de cursos escolares, llevaran el nombre de Pablo Zelaya Sierra. Y don Luis Ignacio firmó esas cartas donde excitaba a estos líderes hondureños a reconocer el liderazgo y las contribuciones de Pablo Zelaya Sierra. En España hemos organizado una red de pintores hondureños y ellos realizaron una exposición en el Buero Vallejo, que es la casa de la cultura de un ayuntamiento cercano a Madrid, Alcorcón, donde junto con pintores de Alcorcón hicieron un mural en honor a Pablo Zelaya Sierra. Ese mural se le donó a la alcaldía de Alcorcón y los pintores hondureños también explicaban cómo el arte de Pablo Zelaya Sierra y otros artistas hondureños han incidido en ellos. En Barcelona también hay este grupo de pintores que han estado exaltando la labor de Pablo Zelaya Sierra. Y es interesante que don Luis Ignacio nos contaba que conoció a un español, y quizá que Luis Ignacio les explique que con haber visto una fotografía de una pintura de Pablo Zelaya Sierra se inspiró en hacer otra exposición. Y yo creo que también hay hondureños como Daniel Galeano, un historiador y experto en arte, que es profesor en la Universidad de Zaragoza, está realizando investigaciones con don Luis Ignacio para resaltar las contribuciones de Pablo Zelaya Sierra. Don Luis Ignacio, si nos cuenta de este señor español que viendo esa foto se inspiró en hacer una exposición. El pintor se llama Jorge Gay Molins, es zaragozano, de una ciudad española. En 2007 expuso en una galería de Barcelona importante una exposición exclusivamente dedicada a la memoria de Pablo Zelaya Sierra. Cuando yo vi que un español a estas alturas seguía todavía siendo motivado por Pablo Zelaya Sierra como para hacer toda una obra entera y dedicársela, me puse en contacto con él. Y él me explicó que lo que sucedió fue que viendo en un catálogo una fotografía de la muchacha del Huacal y una reseña sobre su vida y cómo habían sido sus avatares, le causó tanta impresión y tanta emoción que decidió dedicarle esa exposición. Este es un pintor importante dentro de la actualidad en España. Y esto refuerza una idea que yo apreciaba también viendo toda la documentación que tenía. Desde niño siempre se explica que fue un niño conciliador, un niño que conectaba con los demás positivamente. Sigue las muestras de expresión que manifiestan cómo era su personalidad, que debía ser muy imantante, porque, por ejemplo, cuando llega como Ayahuela a estudiar, su gran vocación también, aparte de la de pintura, era ser maestra, se presenta sin recursos porque proviene de una familia humilde, y entonces se presenta para servir y así de esa manera costearse los estudios de magisterio. El resto de alumnos becados deciden a prorrata dedicar una parte de sus becas para que puedan estudiar con ellos. Cuando Pedro Nucio ve también las cualidades y la proyección de él,
deciden personalmente realizar las gestiones para conseguir una beca del Ministerio de Instrucción Pública, que al final la consiguió, y fue como Pablo Celaya Sierra se diplomó con la titulación de maestro en la Escuela Normal de Mayagüez. Y yo quiero agregar también que en España, próximamente, dentro del marco de los 25 años de la Secretaría General Iberoamericana, don Luis Ignacio Alonso del Moral, junto con Gabriel Galeano, el historiador hondureño, van a dar una conferencia y van a ser miembros de un panel sobre el aporte de Pablo Celaya Sierra a la pintura española centroamericana, porque recordemos que Pablo Celaya Sierra no solamente nació y creció en Honduras, sino que también vivió por un tiempo en Costa Rica, y estamos exaltando la figura de Pablo Celaya Sierra en España porque su talento fue reconocido, como decía don Luis Ignacio, por grandes pintores. Él hablaba de su maestro, el pintor Daniel Vázquez Díaz, que lo consideraba su discípulo predilecto. Y sí, es grande el talento que tenía Pablo Celaya Sierra. Voy a puntualizar dos cosas. En esto último que está comentando, para saber la relevancia de la altura a la que llegó Pablo Celaya Sierra en España, cuando falleció, a los 20 días, intelectuales españoles que tenían que ver con la pintura, la literatura, la ciencia y la política, escribieron una carta destinada al gobierno de Honduras, en ese momento de Carillas, en el que le solicitaban que comprase la obra de Pablo Celaya Sierra para que perteneciese al patrimonio nacional de Honduras y no cayese en manos de compradores compradores extranjeros que en ese momento se estaban interesando por la obra. Dentro de la gente que firmaba ese escrito podemos encontrar a un presidente español, Alejandro Rus, un premio Nobel de Literatura español, Juan Ramón Jiménez, que luego posteriormente fue premio Nobel de Literatura, Juan de la Encina, hay ecuatorianos, hay de diferentes países también latinoamericanos firmando. Y luego, para una cosa más, aparte de lo que ha comentado el señor don Marlon, se están haciendo y se han hecho más cosas. Por ejemplo, se presentó en Bilbao también el libro, junto con hay un promotor en Bilbao que tiene la embajada que organiza muy bien y sigue pensando, porque me está hablando en hacer más eventos en otras ciudades, que se llama don Delmer López Moreno, y vamos haciendo y vamos conectando, porque seguramente en España vamos a seguir promocionando por diferentes ciudades la figura de Pablo Celaya Sierra. Cabe aclarar que Delmer López Moreno es el primer secretario de la Embajada de Honduras en España encargado de arte y cultura, y ha sido una persona clave en este proceso de recibir a don Luis Alonso en la embajada y convencerlo a que tratara de hacer la donación en este gobierno. Y sí, ha sido un proceso que ha valido la pena. Don Luis Alonso del Moral, ¿hubo momentos de duda o incertidumbre en el proceso de donación y cómo se superaron estos obstáculos? Cuando la decisión de que el destino final fuera el Banco Central de Honduras, las dudas, la verdad es que se disiparon. Yo sabía que el Banco Central de Honduras tenía la hipoteca que tiene sobre Pablo Celaya Sierra, que la estaba custodiando, que la estaba también exponiendo periódicamente, y además que tenía un servicio de restauración que hacía que se conservara en perfecto estado. O sea, en ese sentido no hubo dudas. Sí había cierta incertidumbre, por así decirlo, por saber cuál iba a ser el proceso por el que un patrimonio que en ese momento reside en España pueda llevarse a otro país.
y entonces había que ir resolviendo los problemas legales, que eso lo hizo perfectamente la embajada con su equipo de abogados y en conjunto con los del Banco Central de Honduras. Y bueno, pues las cosas se iban resolviendo a medida de que iban contactando con las personas adecuadas y acertando con los medios para poder hacer el proceso. En ese sentido, no hubo mayor problema ni incertidumbre, sino simplemente ir viendo cómo se iban realizando las etapas. Embajador Marlon Brevé, ¿cómo describe la colaboración del Banco Central de Honduras y la Embajada de Honduras en España en este proyecto y qué beneficios se han derivado de esta partnership? La colaboración ha sido extraordinaria. Desde que yo personalmente me comuniqué con la presidenta Rebeca Santos y le expresé el deseo de don Luis Ignacio Alonso del Moral de donarle a Honduras y que la presidenta Xiomara Castro había decidido que era el Banco Central, ella, la presidenta Rebeca Santos, puso a disposición su equipo. Inclusive ella, recuerdo que andaba con varios ejecutivos del Banco Central de Honduras en una conferencia internacional del Fondo Monetario Internacional en Marruecos y nos contactó y nos dice: señor embajador, en nuestro regreso a Honduras vamos a pasar por Madrid, queremos conocer al posible donante, y nos reunimos un sábado en las oficinas de la embajada y ahí conoció a don Luis Ignacio, que se había desplazado desde Bilbao para conocer a la presidenta Rebeca Santos, y ahí inició el proceso. Semanas después, como lo dije al inicio, llegó equipo del Banco Central de Honduras, Ana Pong de esta pinacoteca, Catherine Pineda de la parte legal, don Julio Escoto, que además de ser director del Banco Central de Honduras es un laureado escritor y reconocido intelectual en Honduras, y Gustavo Larach, un doctor en Historia del Arte. Recuerdo que ver a don Julio Escoto y a Gustavo Larach cuando abrían las cajas y miraban lo que constituía el archivo familiar de la familia Zelaya Rodríguez, era como ver a dos niños abriendo una caja de juguetes y don Luis Alonso ahí revisando el listado. Se siguió un proceso muy riguroso, como lo decía él, una vez que se llegó a un acuerdo, nos desplazamos a la Dirección de Patrimonio Cultural de España, donde nos indicaron cuál era el procedimiento para autorizar la salida, y el equipo de técnicos y de abogados del Banco Central de Honduras contribuyó para que junto con la embajada se llenaran los requisitos. Cada vez que había un gasto que tenía que incurrirse en este proceso, el Banco Central, siguiendo todos los procesos administrativos y de aprobación de la gerencia del directorio, de manera eficaz y diligente, avanzaba y aunque tomó 2 años y medio, todo ha sido realizado de manera muy colaborativa entre el Banco Central de Honduras, la Embajada de Honduras en España y don Luis Alonso y su abogado. Don Luis Alonso del Moral, ¿qué papel jugó la Embajada de Honduras en España en la facilitación de la donación y qué lo convenció de confiar en esta institución? Bueno, yo ya había tenido un contacto con la Embajada de Honduras en España aproximadamente hacia 2015, en el que había ido con una carpeta con toda la documentación, fotografías de obra y documentos importantes, y expuse que yo quería donar toda esa documentación y la obra del Pablo Zelaya Sierra al pueblo de Honduras, en ese momento en representación de su gobierno. La contestación fue que ya me llamarían, y efectivamente me llamaron unos días después, pero me dijeron que no les interesaba, solamente les interesaba ofrecerme algún comprador para los cuadros. Yo, efectivamente, no tenía en ningún momento intención de que esa documentación se disgregara, se perdiera. Lo veía tan importante como que el conjunto
y los cuadros vinieran a formar parte del patrimonio hondureño. Yo les dije que no. Entonces pasaron unos años y cuando vi que había habido... Pero disculpe que le interrumpa, cuente que durante esos años, para documentar mejor lo que usted tenía, escribió este gran libro. Ese fue el motivo principal. Cuando yo vi que todo lo que tenía, a pesar de la importancia que yo estaba dándole, no le interesaba a la embajada, dije, pues si a una embajada de Honduras no le interesa, a ver a quién me convenzo yo de la importancia de esto. Dije, para que no se pierda, lo que voy a hacer es ordenar, catalogar cronológicamente todo lo que tengo y voy a escribir un libro en el que de alguna manera quede todo definitivamente expuesto para que cualquiera que lo lea, aunque se pierda algún original, sepa que ha existido. Y entonces hubo un proceso de escanearlo, de reproducirlo fotográficamente y de llevar a cabo el libro que ha sido el resultado final. Y fue cuando nos visitó una segunda vez. Ya la segunda vez, en vez de ir con una carpeta con fotocopias, ya llevaba el libro en la mano. Y en ese momento comprendí que había cambiado radicalmente. Bueno, la lección de volver a ir es porque ese gobierno que en ese momento tenía una embajada de Honduras en España, tenía también una ideología afín a Pablo Zelaya Sierra, y yo pensé que iban a ser más receptivos a la propuesta que les iba a hacer. Cuando llegué allí, efectivamente, desde el primer momento me abrieron las puertas, me facilitaron todas las posibilidades para hacerlo y además noté el afecto y el aprecio que tenían por la obra que yo les estaba en ese momento ofreciendo para donar a la obra y para la documentación, para que llegase al patrimonio de Honduras. Embajador Brevé Reyes, como exministro de Educación, ¿qué significado tiene para usted que se haya declarado a Pablo Zelaya Sierra padrino de promociones en los distintos niveles educativos y qué impacto cree que tendrá en la educación y la cultura hondureña? Creo que es un significado de justicia, porque si bien es cierto, Pablo Zelaya Sierra ya había sido honrado en Honduras y el Premio Nacional de Arte lleva el nombre de Pablo Zelaya Sierra, pero haberle dedicado el año 2025 como padrino de las promociones es justo, así como también ha sido justo que en el 2024 el Congreso Nacional de Honduras lo había declarado benemérito de la patria. ¿Qué significa para la educación de Honduras? Sabemos que la educación es el motor del desarrollo humano, es un pilar del desarrollo económico, pero una educación sin arte y cultura es incompleta. Promover artistas hondureños como Pablo Zelaya Sierra enriquece el acervo cultural de nuestra niñez, de nuestra juventud, de nuestro pueblo. Y creo que este año 2025 es un año que ha logrado que se reconozca tanto a un gran hondureño que trascendió fronteras, que brilló en Ojojona, brilló en Comayagüela, brilló en Costa Rica, o sea, brilló en Honduras, en Costa Rica y brilló en España. Y quiso regresar a Honduras para iniciar una escuela de bellas artes, para formar maestros que enseñaran arte y cultura en los pueblos de Honduras, para que hubiera un museo que hoy aquí está. Esta pinacoteca donde se está exponiendo la obra de Pablo Zelaya Sierra era parte del sueño. Y la Escuela de Bellas Artes de Honduras, aunque no la fundó Pablo Zelaya Sierra, las bases de los planes de estudio fueron idea de Pablo Zelaya Sierra. Así que nos sentimos muy orgullosos de Pablo Zelaya Sierra. Don Luis Alonso del Moral, ¿qué siente al saber que el legado de Pablo Zelaya Sierra estará en manos del Banco Central de Honduras? ¿Y qué expectativas tiene para su preservación y promoción? La familia española de Pablo Zelaya Sierra tuvo en custodia durante 80 años la obra y el legado del archivo familiar
en un momento determinado decidió cederme a mí la responsabilidad de que esa inclusión que tenía tanto ellos como su esposo y padre regresara a Honduras y formara parte del patrimonio hondureño. El hecho de que sea la institución Banco Central de Honduras el que al final sea el destinatario de ese legado y de esa obra, a mí me da toda la seguridad que yo en un momento determinado busqué para que, como yo sabía que esta institución estaba custodiando, estaba restaurando, estaba exponiendo la obra, pues me daba toda la seguridad para que yo me desentendiera ya por fin y sintiera con orgullo que el deber lo había cumplido. Por otro lado, yo espero que la institución, que el Banco Central de Honduras, abra las puertas, esta documentación que es tan importante para otros científicos, historiadores, profesores que quieran profundizar y ahondar en el conocimiento de la vida y obra de Pablo Zelaya Sierra, puedan tirar de los hilos que se quedan abiertos en cuanto al planteamiento general de su vida y puedan cerrar con las piezas que ellos aporten el completo del puzzle que supone la trayectoria de vida de Pablo Zelaya Sierra. Un mensaje final, iniciamos con usted, don Luis Ignacio, y luego con el embajador Brevé Reyes. Para mí lo más importante es que los niños y jóvenes hondureños conozcan la vida de Pablo Zelaya Sierra, porque es un modelo de tenacidad, de trabajo, de ilusión, y se puede ver claramente en la trayectoria de su vida como partiendo de situaciones adversas, de pocos recursos, pero de esfuerzo se puede llegar a las metas más altas. Eso me gustaría y sería un deseo que se pudiera apreciar por la juventud y los niños hondureños. Yo tengo un mensaje de agradecimiento. En primer lugar a Luis Ignacio Alonso del Moral por haber cumplido un sueño de Pablo Zelaya Rodríguez, el hijo de Pablo Zelaya Sierra, y traer de regreso el legado de su padre y haberlo donado al Banco Central de Honduras. No tiene valor esta donación, es invaluable. 11 pinturas que se agregan a las 11 que ya tenía el Banco Central, un archivo familiar con cartas de intelectuales hondureños, costarricenses, españoles, latinoamericanos, y un libro que escribe don Luis Alonso, donde se narra todo lo que está donando y también se exalta la vida de Pablo Zelaya Sierra, su tenacidad, su talento, y dona este libro, los derechos de autor, al Banco Central de Honduras para que se reproduzca. Y también un mensaje de agradecimiento a todas las personas que han colaborado, desde la señora presidenta Xiomara Castro, que dio el visto bueno para que comenzáramos a negociar esta donación, a la presidenta del Banco Central de Honduras, Rebeca Santos, y sus equipos técnicos, jurídicos que facilitaron este proceso, a Cancillería, el liderazgo de nuestro ex canciller Eduardo Enrique Reina y el actual canciller Javier Bu, que agilizaban este proceso, al equipo de la embajada. Este es un logro de varias instituciones, y ahí es cuando pongo de ejemplo que si los hondureños aunamos esfuerzos por proyectos positivos para el país, se logran y benefician al país. Creo que el acervo cultural de Honduras se ha enriquecido y el Banco Central en la parte cultural va a cumplir su misión mejor con esta donación. Y también me siento como que hemos cumplido. Es un deber cumplido, un mandato que nos dio la presidenta a la Embajada de Honduras de acercar artística y culturalmente a Honduras y a España.
Y agradezco a todas las personas que han colaborado.